quiero, pues, digamos, darles la bienvenida muy formal y agradecerles toda la generosidad a la Red Nuclear Colombiana y especialmente hoy a las 2 personas y a estos científicos que podríamos llamarlos así, que nos acompañan para dar a conocer toda esta información muy útil para nosotros. Quiero en primer lugar darle la bienvenida a Daniel Herrera Cardona, quien es estudiante de física de la Universidad de Antioquia. Se ha enfocado en física nuclear y de plasma. Para muchos de nosotros esta información no es tan conocida y es investigador en ciencia nuclear y tecnologías nucleares del Grupo de Física Nuclear de la universidad. Tiene doble acreditación otorgada por el Instituto Internacional de Nuclear de Seguridad como profesional especializado en seguridad nuclear. Es miembro fundador de la Red Nuclear Colombiana, que como ustedes saben es la comunidad nuclear más grande, si ustedes lo visualizan en las redes, los invitamos a que lo sigan porque tienen unos contenidos y una información muy valiosa en términos de conocimiento y lo hacen muy cercano a todas las personas para que lo podamos entender más fácilmente. Y aquí él es el coordinador del Comité de Comunicaciones y divulgador sobre temas de ciencia y tecnología nuclear. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y también queremos darle la bienvenida a Hermes Orlando Llanes. Hermes es casi de la casa. Bienvenido nuevamente a esta tu casa, Hermes, del Clúster de Energía. Hermes nos ha acompañado en algunas de las conferencias que iniciamos hace un año en este panorama de lo que es la energía nuclear y asimismo nos ha acompañado en varias actividades del clúster. Hermes es ingeniero electricista de la Universidad de La Salle, especialista en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica de la Universidad de los Andes y cuenta con dos maestrías, una en administración de empresas, MBA, y otra en logística y dirección de operaciones. Actualmente se encuentra haciendo otra maestría en energías renovables en la Universidad del Rosario y ha publicado muchos artículos de divulgación científica. Ha trabajado y su experiencia es fundamental en sistemas de potencia de energías renovables. Ha trabajado específicamente en organizaciones de mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional. Hablamos de Schlumberger, BP Exploration Colombia, Drummond, Acerías Paz del Río y Ecopetrol. Y también es un profesional certificado por el World Institute for Nuclear Security en temas de seguridad nuclear y en gestión de seguridad física de fuentes radioactivas. En el año 2024 finalizó el Diplomado de Energía Nuclear de la Universidad de Antioquia. Como ustedes pueden ver, son personas con hambre, conocimiento, con gran autoridad. Entonces aquí les quiero dar la bienvenida tanto a Hermes como a Daniel y agradecerles muy especialmente toda la generosidad que han tenido en socializar este conocimiento. Los invitamos a todos ustedes que si les interesa esta charla y consideran importante socializarlo, solamente es que compartan el vínculo al cual se conectaron para que otras personas puedan visualizarlo. Al finalizar la conferencia estaremos enviando la próxima semana el link de la grabación y adicional las memorias. Entonces, a todos ustedes, muy buen día. Estaremos aquí pendientes del chat. Y Daniel y Hermes, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenidos. Muchas gracias, Luz Ángela. Como siempre, es un placer hacer estas colaboraciones con la Cámara de Comercio. Y pues bueno, listo, le damos la entrada a Daniel. Bueno, muy buenos días para todos los asistentes. Para la Red Nuclear Colombiana es un honor estar aquí con ustedes en esta segunda sesión de este ya exitoso ciclo de charlas nucleares. Y el día de hoy mi compañero Hermes y yo vamos a discutir algunos de los mitos más comunes que tenemos en el imaginario colectivo sobre las tecnologías nucleares. Siguiente diapositiva. Listo. Entonces, para empezar a hablar de mitos, primero que todo, es muy bueno hacer y es propicio hacer como un recorderis de por qué será que le tememos tanto a la energía nuclear o por qué en el imaginario colectivo siempre que se menciona la palabra energía nuclear vienen imágenes muy comunes y muy ya como arquetípicas de lo que es la ciencia y la tecnología nuclear. Tema que ya vimos en la charla pasada en todo su esplendor con nuestro compañero Luis. Y pues esto es algo que no es casualidad, porque si nos fijamos, hemos sido bombardeados constantemente, casi que a la par con el inicio de la era nuclear, pues, inició la desinformación sobre este tema.
Y no es un secreto para todos que el origen de la energía nuclear o del boom de la ciencia y la tecnología nuclear tuvo un origen bélico. Como vemos pues en imágenes muy icónicas, como dos de las que tenemos aquí, pues en Los Simpsons se retrata mucho esta, de forma satírica, este tipo de tendencias sobre la energía nuclear. De hecho, si vemos, ahí hay varias variaciones. En la primera imagen sale un humo grisáceo y en la otra un humo verde, o sea, lo han adaptado de acuerdo a sus necesidades. La imagen del centro sí es un poco más críptica, digámoslo así, porque pues es el resultado de la explosión sobre Hiroshima en 1945. Lo que recordamos, pues, los que hemos visto la película Oppenheimer y demás, que fue la última pieza hollywoodense relacionada con el tema, y pues nos remite un poco al origen bélico de la tecnología nuclear. En la parte de abajo vemos imágenes un poco más familiares ya de los últimos tiempos. Por ejemplo, son las protestas antinucleares de Alemania de los de años pasados. Ya no son tan comunes y vamos a ver por qué más adelante. Y también pues tenemos el tema de los accidentes nucleares que desde siempre, desde Hollywood, desde los años 80 o incluso un poco desde antes, se ha retratado como las peores catástrofes que puede ocurrir. Entonces, pues sabemos que no es una coincidencia que en el imaginario colectivo tengamos estos mitos. Entonces, nuestro objetivo con esta charla, ya nos lo había resumido Marie Curie 100 años antes de que diéramos esta charla y es: nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Y ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos, porque con el conocimiento, con una educación informada y con los hechos en la mano es que podemos rebatir estos mitos de forma correcta. Siguiente diapositiva. Entonces ahora vamos a abordar por qué es importante para nosotros que quitemos todos estos mitos, que vayamos desmitificando la energía nuclear. Como ya lo mencionamos anteriormente, a pesar de que ya tuvo un origen bélico, ha sido uno de los factores que en menor tiempo ha revolucionado la historia de la civilización. Digamos que la industria nuclear tiene entre 70 y 80 años, dependiendo de dónde tomemos el punto de partida. Algunos incluso lo citarán 100 años atrás, con el descubrimiento de la radiactividad por Henri Becquerel y los experimentos de Marie y Pierre Curie. Pero en los últimos 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, que es donde ha estado el desarrollo más importante en términos industriales, ha sido uno de los sectores que ha revolucionado la industria, prácticamente la historia de la civilización humana en relativamente tan poco tiempo, porque todas las tecnologías que se desprenden de lo que es el inicio de la era nuclear tienen un impacto sumamente significativo en todas nuestras vidas el día de hoy. También es importante desmitificar el hecho de que cuando hablamos de energía nuclear, como ya nos lo mencionaba Luis ampliamente en su charla anterior, hablamos de un sector que tiene más de 2.000 aplicaciones diferentes. No es solo la nucleoelectricidad, que es la más famosa, o lamentablemente pues también las aplicaciones bélicas, son solo 2 aplicaciones de las 2.000 que tiene. Entonces, es importante saber que esto tiene un impacto mucho más profundo. Es importante que conozcamos esto, ¿por qué? Porque los países que tienen un sector nuclear desarrollado actualmente tienen un potencial industrial y de poder proveer bienestar a su población sumamente grande, dado que estas 2.000 aplicaciones, cuando entran en la industria, tienen la capacidad de potenciar cualquier industria que toquen o cualquier industria en las que se utilicen las tecnologías nucleares. Y esto también lo veremos en otra charla que está por venir. Eh, Como lo dijimos, tener el sector nuclear desarrollado para un país es un potenciador de sus estándares. Y también es importante que conozcamos que aquí en Colombia tenemos aplicaciones nucleares desde hace más de medio siglo. De hecho, la primera aplicación de la energía nuclear o de una tecnología nuclear en Colombia, que desde el sector médico son las radiografías, la tenemos registrada desde 1902 en Antioquia, que se empezaron a usar las primeras radiografías y las primeras aplicaciones médicas. Después se fundó el Instituto del Radium, aproximándonos a la década de 1920, que después se convertiría en el Instituto Nacional de Cancerología. Y desde sus propios orígenes, que de hecho por eso se le dio el nombre que se le dio, ya hacíamos uso de tecnologías nucleares para lo que era la parte de la medicina. Después, con la llegada del reactor y la entrada
de Colombia en el Organismo Internacional de Energía Atómica en 1960, ya hubo, digamos, la primera era dorada de la energía nuclear en Colombia, pero eso lo discutiremos más adelante también. Y dado el boom o el renacimiento de la energía nuclear por diferentes factores, entre ellos pues el tema climático y el tema de la seguridad y la transición energética, consideramos que Colombia no se puede quedar atrás y en los últimos 3 años hemos dado ya unos pasos muy importantes con respecto a este progreso. Uno de ellos es la radicación en el Congreso del proyecto de ley nuclear colombiana, que también hay una charla pendiente sobre eso, pero ha sido pues uno de los acontecimientos más importantes para el sector nuclear en nuestro país en los últimos 30 años, que hemos logrado con el esfuerzo y la integración de todos los sectores importantes en esta materia. Dicho lo anterior, esta pequeña antesala, vamos a proceder entonces con el tema de los mitos. Siguiente diapositiva. Listo, entonces arranquemos con el primero de ellos, y es: la energía nuclear siempre es peligrosa y propensa a accidentes catastróficos, que como ya lo mencionamos al inicio, esa es la imagen que se nos ha pintado y lo que la mayoría de las personas tienen en el imaginario colectivo. Pero hay una realidad que es importante conocer, y es que los accidentes nucleares son raros. O sea, ellos no son la norma, sino la excepción. Chernobyl fue un accidente que se dio que es el más famoso y del que veíamos una imagen al inicio. Fue un accidente que se le atribuye la mayoría de sus causas a la mala gestión, a una falta de seguridad, de cultura de la seguridad nuclear en aquel país que era la Unión Soviética. Recordemos pues que no solo en el sector nuclear ellos no tenían cultura de seguridad, sino en otros sectores estratégicos. De ahí que pues derivara en lo que ya todos conocemos. Y Fukushima, por ejemplo, se dio para un fenómeno natural para el que ninguna estructura o incluso ningún país estaba preparado, pero esto ya lo va a ampliar mi amigo Hermes un poquito más adelante. Hay que tener en cuenta que aquellos reactores de esos dos incidentes o accidentes nucleares eran reactores de la generación pasada. Ahora esos reactores no están más en construcción y tenemos diseños muchísimos más modernos que ya están entrando en servicio. Ahí en la imagen, al costado derecho, vemos la central nuclear de Olkiluoto, que es una de las más modernas. Y si ustedes se fijan, no tiene las icónicas torres de refrigeración de los Simpson, dado que su eficiencia es tan alta que aquel vapor que sale por esas torres, que no es humo, ya lo dijimos, puede ser aprovechado en múltiples aplicaciones y eso le da una gran eficiencia también. Otra de las causas de este mito es que las comparaciones son bastante injustas. La energía nuclear causa muchas menos muertes que el uso de combustibles fósiles. Mi compañero va a ampliar esta información también en unos momentos. Y el almacenamiento de sus residuos se hace de la forma más segura posible. Como vemos en la imagen del centro, así luce un almacén de residuos a mediano plazo. Eso, más que residuos, el término técnico es combustible nuclear gastado, porque como también veremos, esto ya ha pasado de ser un residuo a ser un recurso, ¿verdad? Que tenemos el conocimiento y se están desarrollando a gran escala las tecnologías necesarias para poderlo reciclar. Y finalmente, la regulación estricta, dado el gran marco normativo internacional del que Colombia no es ajena, que tenemos de la mano del Organismo Internacional de Energía Atómica. Otro mito: las plantas nucleares emiten grandes cantidades de radiación al medio ambiente. Hay un concepto en el diseño y en la cultura de seguridad nuclear moderna que es la defensa en profundidad. Como vemos en las imágenes, la defensa en profundidad, y como uno lo quiera ver, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Pero entonces empecemos desde adentro, desde el mismo núcleo de un reactor moderno. Tanto la tecnología con la que está construido, tanto los parámetros de su combustible, de su refrigerante y de su moderador, permiten que sean ya intrínsecamente seguros. Aparte que tienen sistemas de seguridad pasiva que permiten esto, tienen las estructuras de contención necesarias, que era algo que no tenía Chernobyl y que afortunadamente tenía Fukushima, y por eso los efectos fueron infinitamente o mucho menores en comparación, los efectos medioambientales y sobre la salud humana. Y también tenemos otra serie de barreras, no solo relacionadas con la seguridad física nuclear, sino con la cultura de seguridad nuclear, que es muy importante entre todo el personal que se dedique a instalaciones nucleares.
De hecho, la industria nuclear comparte el puesto junto a la industria aeroespacial de ser las industrias más reguladas y con mayores estándares de seguridad del mundo. Entonces, estas múltiples capas de monitoreo constante de las emisiones, de las novedades, de todo aquello que esté relacionado con la operación de una central nuclear o de una planta nuclear, es lo que permite estos altos estándares de seguridad. Y pues también tener en cuenta, por ejemplo, que hay otros tipos de plantas que utilizamos actualmente que emiten mucha más radiación que una planta nuclear convencional. Por ejemplo, una planta de carbón emite mucha más radiación que una planta nuclear, dado que el carbón al quemarse tiene isótopos y ellos se liberan en el aire, cosa que no ocurre en una central nuclear. Seguimos con el siguiente mito: vivir cerca de una instalación nuclear aumenta el riesgo de cáncer. La evidencia científica de estudios de metadatos y de 70 años que lleva la industria nuclear civil operando de forma ininterrumpida nos dice que no hay pruebas que representen el mayor riesgo. De hecho, como podemos ver en las imágenes, en Europa, que es uno de de las zonas del mundo que tiene más estándares de seguridad más altos, allá de hecho queda pues también la sede del organismo y pues tienen participación en la mayoría de asuntos de todos estos países y de los marcos regulatorios. Vemos que, por ejemplo, en países como Francia, las grandes ciudades están a un radio, o digamos las plantas nucleares están a un radio que en promedio es de 20 kilómetros de los grandes centros poblados. Entonces, esto nos da una idea de por qué estas tecnologías no representan un riesgo para la salud y como lo vemos es prácticamente las ciudades están construidas alrededor de los reactores o estos fueron construidos de forma contigua a las ciudades. Hay varios estudios hechos por ejemplo, en España se hizo uno también con eh, la población que está cerca a las centrales nucleares y no hubo correlación entre la existencia de las plantas nucleares y mayor injerencia de casos de cáncer. El estudio de Reino Unido de más de 10.000 casos de niños con leucemia en diferentes partes del país, por supuesto tomando una muestra significativa de sitios cercanos a instalaciones nucleares, nos dice que no hay una correlación directa que se pueda establecer. Comparativamente, incluso en casos muy específicos, la radiación que se puede obtener cerca de una central nuclear es muchísimo menor que, por ejemplo, lo que usted puede obtener cuando se hace una radiografía de tórax o una tomografía axial computarizada. Incluso en casos como Hiroshima, ya para finalizar con este mito, Hiroshima es una ciudad que, a lo contrario de lo que la mayoría de la gente pueda pensar, no quedó deshabitada. Actualmente tiene más de 1 millón de habitantes. Y eso es porque después de las tareas de limpieza, el riesgo adicional de lo que ocurrió allí, que no está relacionado con la industria nuclear civil y mucho menos, es ya bajo. Entonces, eso nos da una idea sobre eh, la falsabilidad de este mito. El siguiente es: las plantas nucleares son objetivos fáciles para ataques terroristas, y este es uno de los más comunes que vemos acá en el contexto colombiano. Y es fácil de desmentir porque si nos remitimos incluso a eventos históricos, no ha habido un solo ataque registrado contra una de estas centrales, dado las medidas de seguridad que se tienen, ya en cuanto a cultura de la seguridad y el refuerzo de la seguridad por parte de los diferentes entes encargados o de las diferentes fuerzas armadas o fuerzas de seguridad de cada estado. Solo hubo un incidente, curiosamente, y fue pues que un ecologista en Francia pues trató de utilizar un dispositivo explosivo en el siglo pasado contra un edificio de contención o contra la parte externa de una planta nuclear y pues el efecto fue prácticamente nulo. Hoy esa persona creo que se encuentra pues haciendo activismo antinuclear, lo cual pues no es extraño ya teniendo en cuenta su historial. Pero entonces tenemos que todas estas estructuras, en el caso pues de las plantas nucleares, tienen estructuras reforzadas de concreto y de acero tensado resistente a cualquier tipo de impacto. Se han estrellado aviones, se han hecho pruebas disparando incluso misiles antitanque, lo ha hecho el ejército norteamericano contra este tipo de estructuras de concreto y contra incluso los contenedores que se usan para transportar y han superado todas las pruebas imaginables. Un muro de estos que estamos viendo tiene en promedio 1,5 metros de grosor, solo la parte del concreto, aparte del acero tensado que tiene adentro.
Y también hay un factor de imposibilidad técnica, y es que los reactores no pueden explotar como bombas para decir que se les va a hacer un sabotaje pues, similar, y esto lo va a explicar mi compañero más adelante. Y todos los reactores modernos tienen sistemas automáticos de seguridad pasiva que ante cualquier intento de sabotaje, incluso pues desde adentro, que dé un comportamiento anormal en el funcionamiento de la planta, ella o sea, los sistemas de seguridad pasiva van a permitir que el reactor se apague. Entonces, tenemos pues toda esta serie de factores de la seguridad, de la defensa en profundidad, que nos ayudan a garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares. Tenemos otro mito, que es imposible limpiar un sitio una vez estés contaminado por radiación. Y tenemos que existen en la historia varios ejemplos de diferentes contaminaciones radiológicas o nucleares que han ocurrido y cuyos procesos de limpieza han sido muy exitosos. Vamos a ir a uno de ellos, por ejemplo, que vemos en la imagen. Esos tanques que vemos ahí son los del agua almacenada de Fukushima. Eh, Esta agua se ha sometido a un proceso de filtrado tal que los niveles de tritio, o sea, tengamos en cuenta que en todos esos tanques de agua hay alrededor de 18 gramos de tritio que vienen de la limpieza de los reactores que se enfriaron. Ese proceso ya terminó y el agua almacenada está supervisada por el organismo su tratamiento, y el plan de liberación, o sea, al final, pues, como ustedes habrán escuchado, eso se va a liberar al mar. Después de ese tratamiento, que ya tiene todos los avales del organismo internacional, se va a hacer en un periodo de 20 años, o sea, ni siquiera se va a hacer de golpe, y esa agua tiene niveles de tritio que son 8 veces menores del nivel natural. Entonces, para que nos hagamos una idea de que sí es posible tanto limpiar lo que es la parte de los fluidos. Y existen otro tipo de tratamientos, que por ejemplo la remoción física, que esto es algo que se hizo a más gran escala en Chernóbil por la escala del accidente. Y es que excavando y dándoles un tratamiento químico e incluso biológico con microorganismos, se pueden mitigar muchos de los efectos de las posibles tierras contaminadas. Repito, esto fue más común en Chernóbil que en Fukushima, dado la gravedad del primer accidente y las condiciones en las que tuvo lugar el tema de la explosión y demás. Bueno, tenemos también otro mito. Todos los residuos nucleares permanecen peligrosos durante cientos de miles de años, y esto es un mito que se viene repitiendo también desde Chernobyl. Eh, Cuando se han dado ciertas informaciones en la prensa, se tiende a confundir o se tiende a mezclar, muchas veces de forma malintencionada, lo que es el periodo de semidesintegración de un isótopo radiactivo con lo que es el periodo en lo que esa parte puede estar inhabitable, esa parte donde ocurrió el incidente o la irradiación. Se tienden a confundir los dos términos. Entonces se dice, por ejemplo, ¿no?, que Chernobyl iba a estar inhabitado por 24.000 años, cuando 24.000 años lo que es el periodo de semidesintegración del plutonio. Mucha gente no lo sabe, pero en este momento en Chernóbil, a pesar de la situación de Ucrania, hay entre 2.500 y 3.500 personas trabajando todavía en la planta. El accidente fue en el 86, por ejemplo, y el reactor hermano que estaba al lado del que explotó en Chernobyl operó hasta el 2004. Entonces esto nos da una idea o sea, la gente seguía trabajando porque pues, Ucrania necesitaba electricidad y el reactor contiguo pues seguía generando electricidad. Finalmente, para el tema del reprocesamiento, el nuevo concepto, de hecho no es nuevo, estas tecnologías ya se empezaron a desarrollar desde el mismo inicio de la era nuclear, pero el reprocesamiento de los subproductos o los productos transuránicos que se generan durante las reacciones nucleares es una de las tecnologías más prometedoras, porque ya esos tiempos de vida corta de algunos de los isótopos ya no van a ser de miles de años, sino que van a perder peligrosidad en un periodo de tiempo para el que ya pues tenemos instalaciones que resisten perfectamente, que es entre 30 y 300 años. ¿Por qué? Porque estos reactores tienen la capacidad de utilizarlos como combustible. Y finalmente, la última solución es que los depósitos geológicos profundos garantizan un almacenaje de estos, tanto lo que se extraiga de la limpieza como otros productos que no se pueden aprovechar, garantiza un almacenamiento del orden de hasta 1 o 1.5 millones de años. Esas zonas se crean los almacenes en zonas geológicas que tengan una estabilidad garantizada al menos por estos periodos de tiempo.
Entonces, como podemos ver, los residuos no permanecen peligrosos durante miles de años y la industria sabe muy bien qué hacer con ellos ya. Bueno, listo. Vamos a hablar un poco del almacenamiento de combustible y uno de los mitos más interesantes es que pensamos que los residuos son líquidos. No son líquidos, no son solubles en agua. Los podemos ver, los pellets, digamos, o las pastillas de uranio, como se muestran en la foto que se encuentra en la derecha. Y hablábamos efectivamente que en las mismas centrales hay unas piscinas del combustible usado, del combustible gastado, ¿cierto? Y allí es donde se almacena de forma segura este combustible antes de darle paso a su disposición final. Veíamos en algunas fotos anteriores también el almacenamiento en los contenedores secos, ¿sí? Y almacenes geológicos profundos, como lo veíamos allí. Vemos, por ejemplo, y aquí quiero hacer énfasis en el tamaño de las pastillas. Mire que estos pellets de uranio que están aquí, que digamos, no sé si lo alcancen a ver aquí en la imagen, realmente son yo decía que de una falange, y de hecho son más delgados que una falange, ¿sí? Y ese pellet de uranio, ese pellet de uranio, pues tienen la misma cantidad de energía que 3 barriles de crudo, que una tonelada de carbón o que casi 17.000 pies cúbicos de gas natural, ¿no? Entonces, por eso es que estas pastillitas o el manejo de este combustible no es un tema de volumen, no requiere grandes espacios, sino que efectivamente lo que requiere es el blindaje de los dispositivos donde se almacenan. Ahora, hablábamos de Fukushima porque efectivamente es uno de los temas que se repite y se repite en cualquier reunión que se quiera hablar al respecto, pero quiero hacer énfasis porque, digamos, las Naciones Unidas ha hecho un seguimiento desde el evento de una manera impresionante. Ellos un par de años después del evento en el 2013 emitieron un informe donde decía cuál fue el impacto en la salud digamos, de las personas, de los habitantes de todo el vecindario y no habían encontrado efectos que pudieran ser atribuidos a la radiación. No obstante, en este reporte que está aquí también de las Naciones Unidas del año 2021, le hacen un seguimiento al reporte que habían hecho en el 2013 sobre los niveles y los efectos de la exposición a la radiación en el accidente de Fukushima. Y nuevamente las Naciones Unidas ratifican que no se han atribuido efectos en la salud asociados a la exposición en la radiación. Aquí empezamos ya digamos, con uno de los temas muy importantes para los mitos y es, oiga, las fuentes. ¿De dónde yo estoy obteniendo la información? ¿Cuál es la fuente de donde yo analizo y tengo como entrada para tomar una decisión? Entonces tengamos en cuenta que ya lo hemos repetido, pero lo más terrible del accidente de Fukushima, pues definitivamente fue el terremoto que causó el tsunami con el desplazamiento con estas olas de más de 10 metros y sin lugar a dudas, digamos, ese evento fue el que causó pues la devastación en esta zona, pero tengamos en cuenta pues digamos la información oficial de Fukushima. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, digamos siempre nos fijamos la pequeña fallita que yo le pueda encontrar o el más mínimo detalle. Pero si miramos, digamos, otro reporte de las Naciones Unidas, nos habla de que la contaminación en general está matando, digamos, al año, se le puede atribuir más bien una cuarta parte de la carga de morbilidad por estos factores, por la contaminación. Y entonces hablamos de 9 millones de personas al año. Eso para mí es una cifra totalmente descomunal, ¿no? Todo esto y ya se ha identificado, digamos que hay zonas de sacrificio donde dice vamos a montar plantas, vamos ahí a contaminar, vamos a quemar elementos de manera no controlada y efectivamente hay que tener en cuenta esto. Muy interesante
digamos, digamos, cuando se consumen sustancias como las sustancias perfluoroalquiladas, polifluoroalquiladas, quemar plásticos, los alteradores endocrinos, microplásticos, los plaguicidas que no se controlan, todo esto tiene una tasa de morbilidad muchísimo más alta. Este reporte también es de las Naciones Unidas. Y hablábamos del cambio tecnológico nuclear. Efectivamente, no vamos a poder hablar de las generaciones anteriores, de los generadores, de los centrales, donde hubo efectos que efectivamente, oiga, fueron diseños de los años 70 para el caso de Chernobyl, diseños de los años 80 para el caso de Fukushima, y actualmente la nueva generación de reactores, porque mire la fecha en la que estamos nosotros, que estamos ya, digamos, aquí llegando a la parte final de esta flechita, ya la probabilidad de un accidente severo, digamos, de una falla en el núcleo, es de 1 por 10⁻⁻⁰, que lo quisiéramos expresar en decimales sería una probabilidad de falla de 0,0000001. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto. Y efectivamente, ¿a qué se debe? A los sistemas de protección pasiva, a la seguridad pasiva. Ya no se requiere, digamos, de alguna operación de una bomba o alguna operación de algún supervisor o algún comando que tenga que dar alguien para actuar en un caso de un incidente, sino que el sistema se basa en fenómenos físicos, como cuáles: la circulación natural, la convección, la gravedad, por ejemplo, y vemos que ya los nuevos diseños de reactores en su gran mayoría están diseñados eh, bajo el nivel eh, cero, digamos, de la Tierra, y efectivamente tiene unas temperaturas y unas presiones diferentes, moderadas, más bajas de operación, lo que permite que esta seguridad pasiva funcione solita. O sea, digamos, ante una falla, y volvemos otra vez a Fukushima, que requería que entraran unas bombas de refrigeración auxiliares con un sistema auxiliar de energía, pues acá no, este sistema usa los fenómenos físicos y no requiere la intervención humana para que se pueda controlar un tipo de estos incidentes. Otro mito interesante es que dicen, no, pero es que si se incrementa la energía nuclear, pues se acaba el uranio y ya, no hacemos nada. Y básicamente esta gráfica que es de la producción y demanda de uranio, pues tenemos dos curvas, pero es que estamos hablando únicamente del uranio, ¿sí? O sea, una curva con un alto requerimiento o el bajo requerimiento es como si continuáramos con una producción con un consumo, perdón, muy similar al que tenemos actualmente, pero también las nuevas tecnologías nucleares nos abren un espectro muy interesante en el uso de otros combustibles. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, en el 2020-21 la producción mundial estuvo alrededor de 47.500 toneladas de uranio. De esas 47.500 vemos que Kazajistán casi se le cuenta el 50%. Y hay países, el top 10 de los países, pues tenemos a Namibia, Canadá, Australia, Uzbekistán, Rusia, Nigeria, India, China y Ucrania como productores del uranio, ¿correcto? Y tenemos una fuente alternativa, o sea, otro elemento que se encuentra en la naturaleza que se llama el torio 232. Se puede encontrar en algunas rocas ígneas, en algunos tipos de arena, y con este torio 232 yo puedo producir un material fisible, o sea, que se pueda usar en los reactores de fisión, que se llama el uranio 233. Y como no ha sido tan explorado, pues se prevé que tiene digamos, una mayor disponibilidad de 3 a 4 veces de uranio. Y por último, lo veíamos también allá atrás en el uso de los contenedores, podemos ya hablar de combustible reciclado, o sea, puedo mezclar, hacer una mezcla de óxidos metálicos, por eso se llama MOX este tipo de combustible, y se puede utilizar ya reciclado simplemente como combustible en algunos reactores. Esta mezcla del uranio, el uranio reprocesado y el óxido de plutonio me genera otro combustible. Entonces no nos preocupemos por la disponibilidad de combustible para las centrales nucleares, porque hay otros elementos y otras fuentes que nos permiten darle una larga vida a la operación
de las centrales nucleares. Y bueno, nosotros siempre a veces pensamos que la radioactividad está únicamente en un reactor nuclear, pero la verdad, los elementos cotidianos que tenemos, y lo comentaba Daniel, todo, casi todo es radioactivo. O sea, por ejemplo, las cintas que son reflectivas en la noche en los pisos de los aviones tienen unos isótopos. Los plátanos, por ejemplo, hablemos del plátano particularmente, tiene un 0,0117 de potasio 40. Y si uno se come un banano, está expuesto a 0,1 microsieverts. Pero miremos eso cómo lo podemos relacionar con una radiografía. Un escáner de seguridad de un aeropuerto, de una oficina, digamos que es como si fuera 2 plátanos y medio. Hacerse una radiografía tiene más o menos el mismo efecto que comerse 50 bananos. Y lo comentaba Daniel ahora, vivir a 80 kilómetros, bueno, un poquito más lejos de las fotos que mostraba allí, de una central nuclear, expone a 0,9 bananos. Entonces, hay elementos radioactivos, las nueces, las uvas pasas, los aguacates tienen isótopos. Lo que pasa es que lo que hablamos, la dosis es muy baja y no revierte ningún peligro para la salud humana. Esto siempre lo comimos en las onces del colegio y hasta de la universidad y no ha pasado nada ni va a pasar. Miremos qué otros elementos tenemos en la cotidianidad que son radioactivos. Fíjese que los cigarrillos tienen un isótopo que se llama el polonio 210. Este fue usado, digamos, en el 2006 para asesinar a un exespía ruso, Alexander Litvenko. Fue un caso muy sonado porque con este elemento, digamos que se envenenó a esta persona. Pero fíjese que en los cigarrillos hay también elementos de este tipo, elementos radioactivos. ¿Qué otro elemento tenemos? Y los tenemos en las oficinas a montones, los detectores de humo que vemos en los techos. Podemos encontrar, bueno, generalmente pues hay, ya dependiendo del fabricante, pero hay dos elementos allí muy importantes. El americio 241, que va a tener unas partículas alfa, o el níquel 63, unas partículas beta. Y nosotros pasábamos en los centros comerciales, en los edificios, pasamos por los sensores y la verdad nunca pensamos en, oiga, eso es una fuente radioactiva y listo, lo que hablamos. La dosis es tan baja que no revierte un problema para la salud humana y efectivamente estos detectores de humo pues juegan un rol importante en la detección temprana de incendios, de humo, una respuesta rápida. Miremos cuando viajamos en avión. Cuando estamos en la parte más alta de la atmósfera, tenemos una mayor exposición a los rayos cósmicos. Y a pesar de que es muy pequeña, en un vuelo de 3 horas, o, qué sé yo, Bogotá-Miami, algo así, podemos recibir en 0,017 milisieverts. Entonces la radiación la tenemos en todos los lados. Hay muchos elementos en nuestra cotidianidad. ¿Por qué no se puede convertir, digamos, el uranio de una central nuclear en un arma? Porque miremos cómo está compuesto el uranio y el uranio de manera natural, si yo encontrara, digamos, una mina de uranio aquí, pues Colombia tiene unas zonas que puede tener un potencial, aunque no se ha pensado en su extracción como tal, pero el uranio de manera natural, el 99,3% de ese uranio que se llega a encontrar de manera natural es un uranio 238 que es no fisible. No fisible es que no lo podemos utilizar en estos reactores. Necesitamos el uranio fisible y de este uranio natural que encontramos, solo el 0,7% es el elemento que es fisible. Ahora, yo lo encuentro así, pero para utilizarlo en una central nuclear, pues hay que enriquecerlo entre un 3 y un 5%. Y ahí sí yo puedo alimentar una central nuclear. ¿Y por qué es muy difícil, digamos, robarse este combustible? No sé, yo me imagino aquí, mire, en este crawler, que es donde se transporta el combustible nuclear pues, para el recambio, el refueling de las centrales. No me imagino, no sé, alguien que se robe esto y se vaya por una avenida a toda velocidad. O sea, es muy difícil em,
hacer el mal uso de estos elementos. Ahora, algunos reactores de investigación usan el uranio con un enriquecimiento de hasta el 20%. Generalmente estos reactores de investigación, como el que tenemos acá en Bogotá, en la 26,50, y los que tienen la mayoría de países para investigación, pueden tener un enriquecimiento de hasta el 20%, pero es para producir isótopos médicos, para el diagnóstico, detección de cáncer, tratamiento de enfermedades, ¿sí? Entonces miremos que vamos aumentando el porcentaje de enriquecimiento. Pero para fabricar una bomba atómica, el enriquecimiento debe ser llevado al 90%. Por eso, un uranio del 3% no nos va a servir para poder crear una bomba atómica, ¿sí? Y acá es muy importante esta gráfica, yo creo que varios la hemos visto mucho tiempo, pero es que la verdad tiene muchísima información y nos vamos a fijar, bueno, uno, las barras de la derecha, porque estas son las emisiones de CO2 por cada gigavatio de hora generado en todo el ciclo de vida de una planta. Y vemos cómo las centrales alimentadas con carbón están casi alrededor de las 970 toneladas por cada gigavatio generado, y ahí empezamos a bajar la generación con combustibles, las plantas diésel con 700 toneladas, con gas natural 400. Y efectivamente vemos en esta gráfica que la energía nuclear, que actualmente nos atiende alrededor del 10.5% de la demanda de energía global, está con 6 toneladas por cada gigavatio. Efectivamente es la más limpia, o sea, es la más limpia, aún más que solar, eólica, y que la misma hidroeléctrica, que está con 24 toneladas. Y lo veíamos aquí ya en la barra de la izquierda, no me voy a demorar tanto, pero sí quiero hablar de las fatalidades por cada teravatio de hora generado. Y la energía nuclear, volvemos todo esto va a depender pues del porcentaje de participación en la matriz energética, pero nuclear con una participación del 10% tiene una tasa de fatalidad de 0.03 muertes, incluyendo, digamos, los desastres más conocidos como Chernobyl y Fukushima. Y acá, hidroeléctrica, pues no le tememos a una hidroeléctrica, pero digamos en el año 75 una presa en China se rompió y en ese año causó más de 170.000 muertos. Y por eso no estamos temiendo a una hidroeléctrica ni decimos que es terrible, porque se diseñaron los controles, se diseñaron las barreras para poder contener y controlar este tipo de riesgos. Entonces, tengamos en cuenta que la energía nuclear es muy competitiva. Esto, digamos, en cuanto a seguridad y a emisiones, pero también desde el punto de vista de costos. Es una fuente muy interesante que complementa las otras dos, digamos, fuentes de energías limpias que la van muy bien, eólica y solar. Se llevan súper bien y se van a llevar súper bien con la energía nuclear, porque una pues nos va a ayudar, digamos, con la continuidad y con la carga base, y las otras pues nos van a ayudar, de acuerdo a la climatología y al tiempo, pues a tener una menor tarifa y un mix perfecto de energía. Acá esto es otro mito también, yo creo que atribuible también a los Simpson, y es, oiga, esa vaina genera malformaciones genéticas, genera mutaciones, y este es un caso bastante conocido porque allá por el año 2002, en una central nuclear en Garoña, en la región de Burgos, ¿sí? Un grupo llamado Ecologistas en Acción anunció que encontraron efectivamente el pez con graves alteraciones genéticas. Pero bueno, días después, ahí sí se supo la verdad. Y ellos mismos reconocieron, el mismo grupo de Ecologistas en Acción reconoció que había mentido deliberadamente, pues para conseguir un efecto en contra de la energía nuclear. Ellos, pues digamos que tuvieron, la mentira fue muy grande, por decirlo así, porque también involucraron a una prestigiosa revista que se llama Science. Y ellos también ya dijeron que no existía ese estudio de la revista Science, ni se había localizado
la especie mutante ni existían los científicos que la habían encontrado. Y pues quiero, digamos, ir cerrando con este tema porque aquí nos damos cuenta que las fuentes de información donde yo aprendo, donde yo consulto, pues deben ser confiables, deben ser de origen científico, de origen técnico, de origen oficial, para que yo pueda estar responsablemente informado. Y pues aquí fuentes es las que tenemos. La agencia internacional como, por ejemplo, el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene una información muy valiosa, la Agencia Internacional de Energía. Veíamos anteriormente los reportes de las Naciones Unidas, el mismo Departamento de Energía de Estados Unidos. Entonces, una de las recomendaciones, digamos, para ir cerrando mitos, porque estas son algunos mitos, dijimos que íbamos a hablar de algunos mitos, pero la verdad los mitos son grandes y yo sé que nosotros consultando fuentes científicas válidas, fuentes verdaderas, fuentes oficiales, nosotros mismos podemos ir cerrando muchísimos mitos y pues digamos que no permitir que estemos mal informados, ¿correcto? Y listo, ya para cerrar, pues los invitamos a que sigan a la Red Nuclear Colombiana. Tiene presencia en todas las redes. Quedamos atentos y a la disposición de todos ustedes si quieren ampliar alguna información, si quieren conocer más del tema, si queremos ahondar. Fíjense que esta es la segunda de charla de este ciclo de 4 muy interesante y la verdad las próximas 2 charlas abarcan, si bien pues temas relacionados sin lugar a dudas con la energía nuclear, pero vamos a hablar de las aplicaciones como tal reales en la industria en la charla número 3 y en la charla número 4 de, digamos, de cómo el avance de la ley nuclear en Colombia. Entonces quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias por su atención y bueno, muy amables. Gracias a Daniel y a Hermes por esta información tan valiosa que nos brindan. Aquí, digamos, hay una pregunta sobre el manejo de los residuos radioactivos y su disposición final se requiere áreas extensas, que esa es una de las inquietudes que tiene uno de nuestros asistentes. Ah, bueno, como hablábamos con este elemento, ¿cierto? Digamos, el tema de los residuos de nucleares no es un tema volumétrico. Y digamos, de los 60 años casi 70 de operación de reactores nucleares en Estados Unidos, el, el espacio, digamos, requerido para todos los desechos de 60 años caben en un campo de fútbol americano por una altura de 3 metros, ¿sí? Pues fíjese, 60 años de residuos, pues, digamos, es muy compacto y no es un tema volumétrico, no se requieren grandes extensiones como otras fuentes, pues que sí es un tema de contaminación y volumétrico. Entonces, es muy, muy poco el espacio, dado lo que veíamos, dado la densidad energética que se tiene con el combustible, que es Me muy baja. Súper. gustaría, perdón, me gustaría complementar un poquito a la respuesta de mi compañero. El dato de la cancha de fútbol ese aplica pues para Estados Unidos en los últimos 60 años de su historia nuclear, pero si quisiéramos extrapolar todo a todos los residuos que ha generado la industria de la nucleoelectricidad o más bien el combustible nuclear gastado, a nivel mundial, de los 500 reactores que han entrado en operación y algunos que han sido pues decomisionados, a ese campo de fútbol solo tendríamos que agregarle 7 pisos y ahí cabe todo el combustible nuclear gastado de toda la historia de la industria nuclear. Dato también importante, ese mismo volumen lo ocupa solo el carbón que Alemania importó para reemplazar la electricidad que le hace falta por haber cerrado sus centrales nucleares. ¿Dónde están los residuos del carbón en este momento? Por ejemplo, del gas. Están contaminando el ambiente y están en nuestros pulmones y lamentablemente causan alrededor de unos 8 millones de decesos anuales. Entonces eso nos puede dar una idea de lo bien que la industria nuclear maneja sus residuos o el material que ya no utiliza y de por qué lo hace de forma más segura que otras industrias, por ejemplo.
Perfecto. Aquí hay personas que están interesadas en estudiar y están haciendo preguntas sobre, en posgrados existe diplomado de especialización sobre energía nuclear para el año 2025. Entonces aquí les doy la palabra a ustedes. Sí, digamos que es importante la creación de capacidades en el país y ya varias universidades han desarrollado unos programas muy interesantes. Hablemos de uno, vamos a hablar de la Universidad de Antioquia. Ya el año pasado se terminó la segunda cohorte del diplomado en energía nuclear y ya están proyectando la tercer cohorte. Pero otra muy valiosa es que la Universidad Nacional de Medellín va a lanzar un posgrado en energía nuclear. Ya yo creo que a finales de este año se lanza el programa para iniciar muy seguramente en el año entrante. La Universidad Javeriana también tiene una serie de programas y cursos cortos al respecto. Y la red nuclear colombiana pues también puede ofrecer algunos cursos cortos, digamos de 10 sesiones específicamente en algún tema. Entonces sí, pero sí es importante la creación de capacidades en el país porque el sector pues va a requerir cuando se desarrolle, se siga desarrollando más, pues mucha gente trabajando en este tema. Aquí ya surgen otras inquietudes. Con lo que hoy tiene Colombia a nivel nuclear, ¿es posible trabajar para soluciones que se requieran en nuestro país o es necesario implementar nuevas tecnologías? Nos pregunta Luis Felipe. Digamos que Colombia tiene un reactor nuclear, pues si hablábamos de, se llama el IAN-R1 aquí en la calle 26 con carrera Aquí. 50, pero digamos que es un reactor de investigación, no, es pequeño, no sirve para generar energía, pero sí sirve, digamos, para muchas aplicaciones. Hablamos de hidrología, hablamos una muy interesante que es protección de obras de arte. Las obras de arte, pues, tienen una serie de hongos, bacterias que se las van comiendo y estas obras se pueden radiar y efectivamente las conservan ya por mucho tiempo. Aplicaciones en la agricultura, en el mejoramiento de semillas, aplicaciones en las de la salud, sin lugar a dudas, que son impresionantes. El sector salud, digamos que yo diría que es el que más, desde el punto de vista nuclear, es el que más está desarrollado. O sea, ha tenido una serie de producción de elementos precisamente para el tratamiento del Alzheimer, para otro tipo de enfermedades que se pudiera desarrollar más, digamos, el espectro se pudiera ampliar, pero el sector de la salud tiene muchísimas aplicaciones que ya están usando y son muy valiosas. Súper. Aquí hay otra pregunta un poquito más larguita. Entonces nos dicen, ¿qué condiciones serían ideales para su desarrollo en términos técnicos, económicos, regulatorios? También nos pregunta sobre aquellas regiones que tienen, digamos, mayor potencialidad para una central nuclear y cuáles no serían tan viables. ¿Y qué criterios se deberían priorizar en una ubicación de una planta nuclear en Colombia? Aquí más o menos un estudio de Es toda viabilidad. una tesis. Sí. Una tesis, pero pues miremos las condiciones, o sea, los nuevos reactores nucleares, digamos, la gran mayoría de los que están actualmente operando, casi el 90-95%, son reactores enfriados por agua, pero en los nuevos diseños hay reactores que pueden ser enfriados por gas, enfriados por sales, enfriados por metal líquido. Entonces, digamos que ya el requerimiento de que una central esté ahí cerca a un cuerpo de agua, ya no es necesario. Fíjese que la ubicación ya se puede mover y vemos ya ejemplos de algunos reactores, por ejemplo, una aplicación móvil que tienen en Rusia con un barco que se llama el Akademik Lomonosov, donde tienen dos reactores de 35 megavatios y digamos que literal es una unidad móvil que se puede mover, pero acá lo que más nos interesa es poder actualizar. Colombia tiene regulación porque tiene un reactor operando y tiene un sector nuclear que ya está utilizando, pero digamos que podemos seguir actualizando la normativa para poder incorporar reactores para las otras aplicaciones que no tenemos. ¿Cuáles son principalmente? Pues la más conocida, la generación de energía eléctrica, desalinización y potabilización de agua y producción de hidrógeno. Digamos que esas al sector industrial
es algo que les interesa mucho. Ah, bueno, y la producción de vapor, digamos, para algunas industrias. Pero el camino está dado, pues para eso está el desarrollo de la ley nuclear, que es la cuarta charla. Allí nos actualizarán sobre cómo está, digamos, el estado actual de esa ley y qué nos hace falta en cuanto a regulación y qué se ha avanzado también. Pero la pregunta es larga, no alcancé a responder ni el 20%. También, No, perdón, te complemento, también sobre cada uno de los temas que incluye la pregunta, en nuestra sección de artículos destacados de Instagram se tratan todos esos temas y escritos por expertos colombianos. El tema de las posibles ubicaciones, de la regulación, del impacto económico y demás, ahí pues ya pueden como expandir más esa información. Por eso es muy importante que nos sigan. sí, aquí queremos hacer una invitación a todas las personas a que nos cuenten a través del chat qué otra temática en temas de energía nuclear les gustaría que abordáramos para así coordinar nuevamente a futuro otras charlas con la red nuclear, con esos expertos, porque tenerlos a todos en un solo lugar, dispuestos a dar ese conocimiento es bastante valioso para todos nosotros. Aquí había otra pregunta que te hacían desde un colegio, que seguramente ahí haremos un trabajo con ustedes que están interesados en que los jóvenes conozcan un poco de la energía nuclear en temas, ellos trabajan en instalaciones eléctricas, pero pues digamos que eso si quieren lo abordamos posteriormente ya puntual como lo habíamos hablado. No sé si haya otra pregunta, seguramente surgirán muchas más dudas. Los invitamos a que si tienen inquietudes nos puedan hacer al correo electrónico para que pues ellos con todo su conocimiento y argumentos técnicos puedan dar una respuesta mucho más apropiada. Y recuerden que tenemos una cita en el mes de abril, jueves 10 de abril, donde continuaremos con estas charlas y pues agradecerles muy especialmente, Hermes y Daniel, el día de hoy, pues a la Red Nuclear Colombiana por permitirnos la difusión del conocimiento y pues a todos ustedes invitarlos a que sigan conociendo no solamente en temas de energía nuclear, sino que nos acompañen en esos espacios de conocimiento donde brindamos información que puede ser de utilidad para ustedes y en general para la comunidad. Entonces, aquí ya empiezan con otras inquietudes. Vamos a dar un minuto más para si ustedes consideran para lo del cierre de la planta ¿Sí? de Almaraz y cerraríamos con esto nuestra sesión de hoy. Vale, digamos que ese cierre, pues el sustento no es técnico, no es de balances de energía, sino es un tema ya, digamos, de político, ¿sí? Entonces nosotros desde el punto de vista técnico, pues digamos que no podemos opinar mucho al respecto porque es una decisión política de un país, pero sí es una buena pregunta porque a veces nos dicen, oiga, en toda Europa están cerrando las plantas nucleares y la verdad no es en toda Europa, es solo en España realmente. Los demás países, y de hecho, bueno, tenemos otra charla, la verdad, todos los países están desarrollando energía nuclear, o sea, Bélgica, Polonia, bueno, Canadá, Estados Unidos, Francia, el 65% de su energía es nuclear. Y sí es curioso que cierren las centrales nucleares, supuestamente porque contaminan, pero toda esta energía pues tiene que salir de algún lado. Y en el caso de España, pues está saliendo, digamos, del gas natural, de plantas a carbón, pero bueno, más que todo gas natural y efectivamente pues estamos contaminando más. Pero es un tema político y es un país y bueno, esperemos que políticamente, así como dijeron que la cerraban, pues también expongan los argumentos técnicos y válidos para de verdad sustentar esto, porque hay un movimiento muy fuerte que está tratando de que eso no se dé porque la energía se requiere. De No, pues hecho, muchas gracias. sí, es tan Dale. fuerte esa manifestación que hace un par de meses veíamos cómo el movimiento pronuclear, que la gente ya se está dando cuenta gracias a información y campañas muy similares a lo que hacemos en la red nuclear colombiana, más de 12.000 personas se movilizaron ante el ayuntamiento de aquella región para pedir que, pues, por favor, evitaran ese cierre y las primeras mociones de censura pues ya están teniendo, perdón, mociones ya están teniendo lugar en España ante el Congreso y ante pues sus estamentos políticos. En mi opinión, lo más probable es que los planes de cierre nuclear español se cancelen.
pero eso pues también está por verse. Eso lo veremos. No, pues de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Los invitamos a todos a que sigan conectados con todas las actividades que tenemos desde el clúster de energía y de la Cámara de Comercio. Y pues muchas gracias, Daniel y Hermes, por este espacio tan valioso para todos. Nos vemos Listo. pronto y la siguiente charla el 10 de abril. Muchas Gracias, gracias. Diana. Un feliz día para todos, que estén muy bien. Gracias a todos, hasta luego.